Para todos el mejor de los días, vamos a explicar un poquito sobre química orgánica, específicamente de unos compuestos que se llaman alcanos. Es determinante que ustedes tengan por favor sus apuntes en su cuaderno porque pues eso lo vamos a necesitar más adelante, ¿no? Vamos a empezar hablando un poquito de esta teoría de alcanos. Antes de empezar definiendo qué es un alcano, es importante mirar que para que sea alcano debe cumplir ciertas características. Una de esas características es que debe tener el elemento carbono y otra característica es que debe tener al elemento hidrógeno. O sea que debe tener una combinación entre carbonos e hidrógenos. A eso se le conoce como hidrocarburo. Y los hidrocarburos cuando tienen enlaces sencillos, es decir, cuando tengo un enlace acá, tengo un enlace acá, tengo un enlace acá, tengo un enlace acá, y todos de ellos los completo con el elemento hidrógeno, a eso le llamo hidrocarburos. Yo puedo tener hidrocarburos un poquito más largos. Por ejemplo, puedo tener carbono, 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 carbono. Y en cada una de ellas voy a completar con hidrógenos. Recuerden que siempre voy a contar con la regla del tetravalencia, ¿no? O sea que el carbono debe tener 4 enlaces. Para nuestro caso tengo 1, tengo 2, tengo 3, el que está acá, 4, 1, 2, 3 y 4, 1, 2, 3 y 4, 1, 2, 3 y 4. Es decir, si nosotros en esta estructura miramos cuántos carbonos tenemos, decimos que tenemos 1, que tenemos 2, que tenemos 3, que tenemos 4 carbonos. O sea que yo digo que es C4. Y miro cuántos hidrógenos tengo. Y digo que tengo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Conclusión, en mi estructura tengo 4 carbonos y tengo hidrógenos 10. Si miramos la fórmula que tenemos ahí, encontramos que tengo 2n más 2. Y esta va a ser mi fórmula para determinar que ese elemento es un carbono. Es decir, la n va a reemplazar la cantidad de carbonos, 4, multiplicado por el número 2. 4 por 2 me daría 8. Y si a 8 le sumo 2, me da 10. Así puedo determinar la cantidad de hidrógenos. 2n más 2. La n corresponde a la cantidad de carbonos y el resultado final, que para mi caso es igual a 10, si tengo en cuenta este ejemplo, corresponde a la cantidad de hidrógenos. Veamos otro ejemplo. Vamos a suponer que yo tengo C7 y sé que es un alcano. Para que sea un alcano debe tener solamente carbono e hidrógenos. Conozco la cantidad de carbonos, pero no conozco la cantidad de hidrógenos. Lo que hago es tener en cuenta la regla de 2n más 2. 2n más 2. Si reemplazo sería 2 por 7, 14 y le sumo 2, 16. O sea que la fórmula de ese alcano sería C7H16. Si miramos una fórmula diferente, vemos que tenemos C20. ¿Cuántos hidrógenos tendría? Tendría que multiplicar el número 20 por 2, me daría 40 y le sumaría 2 y sería 42. Todos los alcanos tienen una característica, es que tienen enlace sencillo y la hibridación es sp3. Enlace sencillo, enlace sencillo, enlace sencillo por todo lado. Hibridación es sp3. O sea que todo alcano debe cumplir con la condición de que tiene hibridaciones sp3, es decir, enlaces sencillos, y que solamente se compone de dos elementos químicos. Uno es carbono y el otro es el elemento hidrógeno. Solamente debe tener esos dos elementos y corresponden a una regla general. Recuerden que la regla general para determinar que se trata de un alcano es 2n más 2. Vamos a ver si me entendieron. Vamos a suponer que tengo 9 carbonos y sé que es un alcano. ¿Cuántos hidrógenos va a tener? El resultado sería 9 por 2, 18 más 2, 20. O sea que solamente con la cantidad de carbonos yo puedo determinar la cantidad de hidrógenos. Recuerden que para que sea hidrocarburo solamente debe tener o contener en su estructura química carbono e hidrógeno. Ahora vamos a explicar un poquito de esa teoría de alcanos, ¿no? ¿Ustedes encuentran algo así? Sí. Si nosotros empezamos a reemplazar, podríamos decir que acá tenemos un alcano, un alcano, alcano y alcano.
Es decir, cada puntico de eso lo vamos a reemplazar con un carbono. O sea que aquí tenemos un carbono, aquí tenemos un carbono, aquí tenemos un carbono y aquí tenemos un carbono. O sea que cada puntico que encuentra ahí en la intersección, en donde encuentro que una línea se encuentra con la otra línea, corresponde a un punto de intersección y en cada punto de intersección voy a tener un carbono. Si empezamos a mirar la estructura que tenemos aquí, la primera, empezamos a mirar que tenemos por acá 1, 2, luego tenemos 3, 4, 5, 6, 7 y finalmente 8. Tenemos 8 carbonos para esa estructura y encuentran ustedes que hay una estructura que está en color rojo y otra estructura que está en color azul, ¿cierto? A la que está en rojo le vamos a llamar principal, o sea que esa que está en rojo, que esa que tenemos aquí, va a ser mi estructura principal. Siempre tenemos una estructura que es principal. Y tenemos otra parte que está en azul. Esa parte que está en azul va a ser nuestra estructura secundaria. Vamos a diferenciarla con color. Esa de acá. Y esa va a ser nuestra estructura secundaria. Ya vamos a mirar por qué principal y por qué secundaria. Empecemos a analizar cada uno de los ejemplos que tenemos ahí. Vamos a suponer que vamos a analizar nuestro primer ejemplo. Empezamos con que tenemos una estructura principal, la voy a encerrar en color verde. Esa es mi cadena principal. Miren que todas las que están en rojo van a ser mis cadenas principales y las puedo ir encerrando en color verde sin ningún inconveniente. ¿Cierto? Esa es mi cadena principal. Lo que quede por fuera de la cadena principal, es decir, lo que no esté encerrado en ese color verde, que lo vamos a encerrar en ese color, esto de acá va a ser secundario. O sea que tenemos que todo lo que está en un color diferente va a ser secundario. Ya que tenemos ya. La primera duda que nos surge es cuál es la estructura principal y cuál es la estructura secundaria, ¿no? Y empezamos a mirar las reglas de la teoría de alcanos. Primera regla. Se elige como cadena principal la de mayor longitud, es decir, la cadena más larga. Y empiezo a mirar posibilidades. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8 están numerados, ¿cierto? Pero si quisiera una posibilidad diferente, podría decir que tengo 1, que tengo 2, que tengo 3 y que tengo 4. Esa podría ser una cadena. Empiezo a mirar y digo, una cadena muy diferente podría ser 1, podría ser 2, 3, 4, 5, 6 y 7. O sea que podría ser de 7. Vemos que la estructura más larga que tenemos es la estructura de 8. O sea que pues mi cadena principal va a ser la cadena que tenga 8 carbonos. Siempre debo seleccionar la cadena más larga posible, ¿no? En el ejemplo que tenemos aquí, tenemos una cadena de 7 carbonos y tenemos unas que están por fuera, ¿no? Si empezamos a mirar esos que están afuera, vemos que tienen un color diferente. Esos de acá tienen un color diferente, un color diferente, un color diferente. Y a eso le vamos a decir que es una cadena secundaria o le vamos a decir que es un sustituyente. Porque lo que hace es que va a sustituir. ¿A quién se sustituye? A un hidrógeno. Donde iba un hidrógeno, ahora va un carbono. Por eso son sustituyentes. Y tenemos que nuestros sustituyentes para nuestro caso son 1, 2, este de acá, este de acá y este de acá. Todos los que están en un color diferente son sustituyentes. Por acá, aquí, aquí. Todos los que tenemos ahí son sustituyentes. Entonces, primera regla, seleccionar la cadena más larga. Si las dos cadenas tienen la misma longitud, se toma como principal la más ramificada. Es decir, si yo empezara a contar de una manera diferente, podría empezar por acá. 1, ese podría ser el 1, el 2, el 3, el 4, el 5, el 6, el 7 y el 8. Quedaría exactamente igual. Y luego empiezo a contar. Si este fuera el número 1, eso sería el 2 y eso sería el 3. O sea que yo tendría una ramificación en 3, ¿cierto? Y por el otro lado tendría una ramificación en 4, 5, 6. Una en 3 y una en 6. Si empezamos desde la otra manera, según la numeración que tenemos acá, tenemos 1, 2 y 3. Quiere decir que este y este de aquí están exactamente a la misma distancia. Me da igual numerarlos de esta manera o numerarlos de esta manera. Miramos el caso número 2. Ese va a ser nuestro caso número 2. Y en nuestro caso número 2 tenemos 1, 2. En 2 tenemos algo diferente.
¿cierto? Y luego me pregunto, ¿qué pasaría si yo comenzara por este lado? Si este fuera mi carbono 1, ese que dice 7 fuera mi carbono 1, cambiamos el 7 por el 1. Este sería mi carbono 2. En 2 yo también tengo algo completamente diferente, también tengo una sustitución. Aparentemente las dos sustituciones son igual de grandes, o sea que me daría lo mismo comenzar por un lado que por el otro. Luego empiezo a mirar. En el 3 tengo una sustitución. Si por el otro lado mi sustitución fuera completamente diversa, ese sería 1, ese sería 2 y este sería 3. Aquí tendría una sustitución, o sea que me da igual comenzar por la izquierda que por la derecha. Eso porque las cadenas son del mismo tamaño, pero si en algún momento una cadena supera a la otra en cantidad de carbonos o en cantidad de ramas, se empieza siempre por la que tenga más ramos y por la que tenga la ramificación más cercana. Regla número 2. La numeración parte del extremo más cercano a un sustituyente. Recordemos o vamos a señalar acá cuáles son los sustituyentes. Sustituyente y sustituyente, sustituyente, sustituyente y sustituyente. Todo lo que esté en un color diferente va a ser sustituyente. Empezamos a mirar. Este sería el carbono número 1. Este sería mi carbono número 2. O sea que en el 2 yo tengo un sustituyente. Si yo empezara por ese lado, yo diría que ese es mi carbono 1, el que está con 6. Ese que está acá. El 5 sería mi carbono número 2 y el que está 4 sería mi carbono número 3. Tendría un sustituyente en el carbono número 3 y en el otro lo tengo en el carbono número 2. ¿Por cuál lado está más cerca? Está más cerca por ese lado. Por eso mi número 1 es este, porque aquí lo tengo en el número 2. En cambio, por el otro lado, si lo hiciera por el otro lado, lo tendría en el número 3. Razón por la cual la única manera de nombrar esta cadena es de izquierda a derecha y eso ya depende de la posición en la cual está el sustituyente. Volvamos a explicarlo. Es decir, aquí está en el número 2 y si lo hiciera por el otro lado estaría en el número 3. Aquí estaría en el número 3, aquí está en el número 3, 2. ¿Cuál es más cercano? El número 2. Como el número 2 es más cercano, se empieza de izquierda a derecha. Si fuese al revés, no hay problema en empezar de derecha a izquierda. Aquí el orden me lo dan, son los sustituyentes. Regla número 3. Existen algunos sustituyentes con nombres comunes para convenir a saber. O sea, es importante saber esos nombres. Importantísimo, por favor, que hagamos una nota grande en el cuaderno y los tengamos referenciados. Este de acá se llama isopropilo. Miren que la terminación cambia completamente. Termina en hilo. Isopropilo. Importante que lo tengamos. Si miramos el isopropilo, encontramos que el isopropilo es cercano a una UV. Se compone de 3 carbonos. 1, 2 y 3. Eso es un isopropilo. Luego empezamos a mirar otro que se llama el isobutilo. Miren que es muy parecido. De hecho, tenemos que el isobutilo y el isopropilo son similares. Veamos la forma. 1, 2 y 3. O sea que eso sería un isopropilo. ¿Qué cambia para que sea isobutilo? Que se alarga un poquito. Eso es lo que cambia. Se extiende un poquito, por eso se llama isobutilo. O sea que los dos isos deben tener esa estructura en común, que es la UV. Pero la diferencia entre el isopropilo y el isobutilo es que el isopropilo solamente tiene la UV y el isobutilo tiene la extensión. Esa es la diferencia. Luego tenemos uno que se llama el TER. Este se llama TER porque tiene una forma de T. ¿Sí? De ahí su nombre. Y dice terbutilo porque but viene de 4. Un carbono, 2 carbonos, 3 carbonos y 4 carbonos. ¿Sí? Ese es un terbutilo. Tenemos uno similar que se llama el secbutilo. Miren la estructura TER. Tenemos un carbono y de ese carbono salen todos. Sale 1, salen 2 y salen 3. Y aquí va a salir ramificada otra cadena. Importantísimo, el terbutilo no tiene hidrógenos. Ese carbono no tiene ningún hidrógeno porque ya tiene todos sus enlaces. Un enlace, 2 enlaces, 3 enlaces y 4 enlaces. O sea que ese terbutilo no tiene hidrógenos. Luego miramos ese que se llama el secbutilo. Miremos esa estructura sec. Tiene 1, tiene 2, tiene 3 y tiene 4 carbonos. Pero mire cómo los tiene, o miremos la diferencia, ¿no? Tenemos un carbono que está pegado a una cadena. Aquí tenemos una sustitución. Aquí tenemos otra sustitución. Va otro carbono. Y finalmente a uno acá. Este de acá sí tiene un hidrógeno. ¿Por qué tiene un hidrógeno? Pues contemos los enlaces. Enlace
1, enlace 2 y enlace 3. Para cumplir con la tetravalencia le falta un hidrógeno. O sea que el sexbutilo sí tiene un hidrógeno, mientras que el terbutilo no tiene ningún hidrógeno. Esa es la diferencia entre los dos. Es importantísimo que tengamos en cuenta esos 4 nombres porque los vamos a necesitar para las diferentes estructuras químicas. Regla número 4. El nombre del alcano comienza especificando los sustituyentes ordenados alfabéticamente. ¿Qué quiere decir alfabéticamente? Algunos, por ejemplo, yo puedo tener este de acá, el sustituyente que tengo acá, que es de un carbono. Y de un carbono, según una tablita que ustedes tienen en su guía, se llama met. Aquí tenemos uno de 2 carbonos y según la tabla que ustedes tienen, la tabla, el nombre común es et. O sea que tengo dos estructuras completamente diferentes. Uno empieza con M y uno empieza con E. ¿Cuál se nombra primero? Pues el que empieza por E. En ese ejercicio también tenemos un sustituyente completamente diferente, que es el bromo. O sea que empezamos a mirar sustituyentes y vamos a empezar a encerrar cada uno de ellos. Un sustituyente que se llama bromo, lo tengo a 2 espacios, miren, carbono 1, carbono 2. Tengo otro sustituyente, cambiémosle el color a ese sustituyente, uno de 2 carbonos, y tengo un tercer sustituyente, cambiémosle de nuevo el color. 3 sustituyentes completamente diferentes. Empezamos a mirar y encontramos que por ese lado, en el carbono 2 tenemos un bromo. Si empezáramos a contar por el otro lado, diríamos 1, 2. En el carbono 2 tendríamos un CH3. ¿Por qué empecé por el bromo y no por el H3, el CH3? Porque el bromo es un elemento de la tabla periódica que corresponde al grupo de los halógenos. Es muy reactivo químicamente. Es más reactivo químicamente que el CH3. Por eso empecé por el bromo y no por el CH3. Por eso mi número 1, tengo un color diferente, por eso mi número 1 es este y no el otro. Ahora, cuando empezamos a mirar la estructura, encontramos uno que se llama bromo, uno que se llama CH3 o que está como CH3 y otro que podríamos decir que es C2H5. ¿Por qué C2? Hacemos un color diferente. Lo que no hayamos usado podría ser este negro. Listo. Un carbono y otro carbono. Acá son 2 carbonos. Y aquí tengo 2 hidrógenos y aquí tengo 3 más. 3 y 2, 5. C2H5. Por eso C2H5. Ahora empezamos a mirar. Cada uno de ellos tiene una connotación completamente diferente, ¿no? Empezamos primero con el bromo. Miren, abecedario A, B, bromo. Luego este de acá en la tabla que ustedes tienen se llama met. Y este de acá en la tabla que ustedes tienen empieza con et. Vamos a referenciar cada uno de ellos y decimos que ese comienza con M, mientras que ese comienza con E. ¿A cuál coloco primero? A la E y luego a la M. O sea que si miro mi estructura química sería 2 bromo. Primero nombro todo lo que no sea carbonos, es una regla de nomenclatura. Si el bromo no es carbono, nombro todo lo que no sea carbonos, luego nombro las estructuras químicas que necesite en orden alfabético, o sea que todos los carbonos tienen que estar en orden alfabético. El primero era el met, el et, perdón, y luego el me, primero va a la E y luego va a la M. Les digo que en el 2 tengo un bromo, según la estructura química en el 2 tengo un bromo, en el 4 tengo algo que se llama E, está en su tabla et, y le coloco la terminación il porque es un sustituyente. En el 7 tengo un met y le coloco il porque también es un sustituyente. Y la estructura es de 8 carbonos y me queda octano. En el ejemplo 2 tenemos algo similar, ¿no? Empezamos a mirar y tenemos por acá un sustituyente y por aquí otro sustituyente. Dos sustituyentes completamente diferentes. Este es de un carbono, ya sabemos que de un carbono se llama met y cuando está como sustituyente le vamos a agregar una terminación que sea il y me quedo metil. El otro tenemos que es uno de 2 y sabemos que es et y también si le cambiamos el sustituyente sabemos que en un sustituyente le queda il.
y me quedó metil por un lado y etil por el otro. Según la nomenclatura que tenemos y la química que tenemos una estructura de 9 carbonos, o sea que es 1 nano, esa parte se escribe al final. Luego nombramos los sustituyentes, no hay nada diferente a carbono. Si miramos bien, en el ejemplo anterior teníamos bromo y por eso el bromo lo nombramos de primero, pero aquí no tenemos nada diferente a carbono. O sea que todos los que tenemos aquí son derivados del carbono. Por un lado tenemos este de acá que tiene carbono y por otro lado tenemos este de acá que también tiene carbono. Ninguno es diferente a carbono. Como ninguno es diferente a carbono, pues nombro alfabéticamente. Primero el 6, la posición en el 6, etil, E es antes que M, y luego tengo el número 3 para metil, y la estructura como es de 9 se llama nonano. Para finalizar, muchachos, importantísimo, en su guía ustedes encuentran algo que dice actividad 3 y encuentran una tabla que es la tabla número 1 de nomenclatura orgánica. Esa tabla la tienen que tener en su cuaderno completamente estructurada, completamente copiada. De aquí para allá va a ser determinante. En la tabla encuentran algo que se llama el número de carbonos, luego la raíz y encuentran los números. De ahí salen lo que les estoy diciendo. Si es 1 se llama met, si es 2 et, si es 3 prof, si es 4 but, si es 5 pent, si es 6 ex, 7 ep, 8 op, 9 non, 10 dep, 11 undep, 12 dodec y así sucesivamente. Importantísimo que la tengan por favor porque si no vamos a tener inconvenientes para nombrar los diferentes compuestos orgánicos. Un buen día para todos, muchas gracias por su atención.